Eh, en esta segunda sección vamos a abordar el tema de contaduría pública y bien común. Mm, ¿A qué, a qué se refiere ese No asunto devuelve. de- hay alguien que está... a qué se refiere eso del bien común? Mm, Si ustedes hacen una revisión de nuestro texto constitucional, se van a encontrar un asunto que es supremamente importante eh, de asimilar en términos del conocimiento y del ejercicio profesional. Es el artículo 333 de la Constitución Política. Eh, Eso pertenece al capítulo de economía y básicamente ese artículo 333 establece la libertad de empresa, es decir, determina que en Colombia es libre la creación de empresa, que cualquier persona puede hacer empresa, pero dentro de los límites del bien común, dentro de los límites del bien común. Es decir, allí lo que nos están diciendo es, la empresa sí, pero la empresa debe cumplir una función social que está referida a esa función social al concepto del bien común. El bien común eh, básicamente nos determina que todas las personas, todos los miembros de la sociedad, tienen derecho a satisfacer necesidades básicas esenciales. Tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. Tienen derecho a habitar una nación que les provea protección, que les provea ambiente y que les provea eh, satisfacción de necesidades básicas. Y desde luego, ese es el elemento que debe incorporar la acción de las empresas. Es decir, las empresas son de libre creación, pero tienen que actuar dentro del bien común. Y el mismo artículo determina otro asunto que también es muy necesario conocer, y es que el Estado puede limitar la libertad de empresa. Y esa capacidad del Estado para limitar la libertad de empresa se fundamenta básicamente en la posibilidad de fomentar otras formas de organización social para la realización de actividades económicas o sociales, y desde luego a presionar a las empresas a actuar dentro del marco del bien común. Y es en ese marco del bien común que nosotros tenemos que entender nuestro ejercicio profesional. Observen que eso es un poco distinto a ese concepto del interés público que está parado en el interés particular o individual propio de la ética del egoísmo, que determina que el progreso solo es posible a partir de la satisfacción de los intereses del capitalista, porque la sociedad le tiene que estar agradecida porque él
les provee bienes y les provee empleo. ¿Cuáles son dos enfoques fundamentales? Esto es un poco, de pronto, retornar a algunas cosas que ustedes ya han desarrollado, pero me parece supremamente importante recordarlo. Hay dos enfoques que yo quiero recordar. Un enfoque ético fundamentado en una filosofía del miedo y un enfoque ético fundamentado en una filosofía de los valores. El miedo, ustedes saben que el miedo siempre ha sido un instrumento político, un instrumento de subordinación, un instrumento de dominio. Lo han definido como una sensación de angustia que se genera en los individuos por hechos o por amenazas de que van a enfrentar peligros reales o imaginarios, lo cual hace tener mucha desconfianza, mucha inseguridad de lo que le pueda ocurrir a uno si actúa en contrario a lo que quien inspira miedo está deseando. Porque de pronto esas amenazas que generan la intimidación y el miedo se hacen reales y pueden destruir muchos factores del comportamiento humano. El comportamiento ético en esta concepción está fundamentado en el temor al castigo y requiere el conocimiento de las causas del surgimiento de tal amenaza. Si ustedes observan los procesos de formación ética, normalmente hacen mucho énfasis en promover el temor al castigo. Es cierto que hay una serie de teorías, el profesor Ángel se refirió a ellas, dentro de esa especie de edades del desarrollo moral, en que nos manifiestan que el nivel más primitivo del comportamiento ético es ese individual de temor al castigo. Es decir, yo actúo de manera individual y por protección individual por temor al castigo. Si usted hace esto, entonces le va a suceder esto. Si usted no observa determinadas normas, entonces se va a enfrentar a una sanción. Y el régimen sancionatorio de los contadores es supremamente exigente, supremamente riguroso. Le ruego el favor, no sé, tal vez es Brian Bello que tiene prendido el micrófono, que lo apague. ¿Qué le digo? Por favor, apaguen los micrófonos. Ya lo estaba vendiendo muy caro, Freddy, lo conseguí en 110. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces nosotros actuamos mucho. Yo lo tengo acá en la oficina, no creo. Espere, ¿le parece si los apago desde acá, doctor Franco? Sí, señora, porque no dejan. Deme 2 segundos, ya les apago. Le agradezco. Y pericia la solicitud del legal. El precio del desarrollador, diseñador, es de 15 millones. ¿Listo? Ya está, doctor. Ay, pero espéreme un segundo, espéreme.
Doctor Bermúdez, doctor Franco. Doctor Franco, no se le escucha. Prenda su micrófono, por favor. El suyo, préndalo. Ay, Ok, ya. gracias. Les decía que muchas veces nuestras acciones están determinadas por el temor al castigo. Y que realmente nosotros deberíamos de estar pensando más en una actuación social fundamentada en valores, como aquellos elementos que forman nuestro carácter, que se han originado desde la propia formación en el seno de las instituciones, como la familia, si se quiere la iglesia, que nos ponen en unos escenarios que nos hacen comprender que debemos actuar es con conductas adecuadas, adecuadas al contexto, adecuadas al interés de la sociedad. El comportamiento ético en este caso debe estar fundamentado en el hacer el bien, en el bien común, y requiere la comprensión individual de quiénes somos, de los valores morales que nos mueven, que en la escala de Colbert seguramente se situarían en ese escenario postconvencional, más allá del simple cumplimiento de normas. ¿Sí? Más allá del simple cumplimiento de normas, nosotros debemos movernos es en términos de la realización de altos intereses de la sociedad. ¿Y cómo está nuestra regulación profesional? Parece que nosotros tenemos unos problemas supremamente profundos con esto de la regulación profesional. Vamos a decir que tradicionalmente toda la regulación de la contaduría pública ha estado fundamentada en un paradigma que voy a denominar el paradigma de la protección del interés público, pero no el interés público fundamentado en la ética del egoísmo, sino el interés público fundamentado en la consideración del beneficio de todos los integrantes de la comunidad. En ese paradigma de protección del interés público se nos establecen unas normas que conectan a la profesión con diversos sectores sociales. Ustedes observaron cuando se hizo la presentación de comportamientos éticos que nuestro código de ética, incorporado en la ley 43, está constituido como reglas de comportamiento en unos sistemas de relaciones sociales. No nos hablan simplemente de cómo tenemos que comportarnos con el cliente. Nuestro código de ética nos dice, mire, ustedes tienen que manejar unos comportamientos en sus relaciones con el Estado, en sus relaciones con sus colegas, en sus relaciones con la sociedad en general, en sus relaciones con los clientes. Es decir, la intención, por lo menos la intención que hay en ese código de ética es mirar que nuestras relaciones derivadas del ejercicio profesional se orienten al bien común, al bien de todos los integrantes de la comunidad. Uno puede hacer críticas en relación con ese asunto. Una crítica que puede hacer uno en relación con ese asunto es que, por ejemplo, no se establecen
reglas de comportamiento con los usuarios de la información. Hay reglas con los clientes, pero los clientes no son necesariamente los usuarios de la información. Me parece que esa es una deficiencia que tiene que entrar en los proyectos de corrección, de reforma de nuestra ley profesional, pero ese paradigma nos dice, ustedes existen por el bien común. La contaduría pública está anclada en el bien común. Y esa ha sido nuestra tradición regulativa. Y cuando nosotros estábamos bien contentos con ese criterio del bien común, entonces aparece un nuevo paradigma que en alguna medida está anclado en la ética del egoísmo. Y es un paradigma de comportamiento ético que se fundamenta en la sociedad de mercado. Que dicen, no, contadores, ustedes no están para el bien común. Ustedes están es para el funcionamiento de los mercados, porque si el mercado progresa, pues a todo el mundo le va bien. Esto es algo así como la parábola del rico de Pulón y Lázaro, ¿no? El rico de Pulón allá, sentado en su mesa alta, muy alta. En el pueblo hebreo los únicos que utilizan mesa alta son la gente muy rica. La gente menos rica utiliza una mesa de 20 centímetros de altura y se sienta en el suelo. Y la gente nada rica tiende un mantel en el suelo y se sienta en el suelo, que es como yo me imagino que fue la última cena. Yo no creo en la figura, en la representación que nos hace Da Vinci, que parece que Jesús estaba por allá en el Hilton, en su despedida. Este paradigma, dije, no, lo que hay que proteger es al mercado. Lo que hay que proteger es la sociedad del mercado. Y entonces nos plantean un código de ética que exclusivamente, eso lo planteaba muy bien la colega Gloria Nancy, es un código de ética que exclusivamente regula la relación del contador y el cliente. Ojo, el contador y el cliente, no el contador y el usuario de la información, porque yo sí tengo la certeza de que son distintos, sino del contador y el cliente. No consideran que el contador deba tener una relación social y una responsabilidad social más allá de la responsabilidad con el cliente. Ese es un paradigma contradictorio con el paradigma del interés público que está en la ley 43. Y entonces nosotros ahí ya estábamos en un dilema supremamente fuerte de cómo manejar nuestras relaciones en el ejercicio profesional, si en la protección del bien común o si en la protección del cliente. Y mientras tratábamos de desarrollar ese dilema, entonces nos llegó otra cosita que nos pone a pensar ahora en una situación mucho más compleja. Yo la voy a llamar un trilema, porque se aparece el paradigma de la lucha contra la corrupción. La contaduría pública debe ser un pilar de la lucha contra la corrupción. Eso es el elemento que se nos entra
a plantear a nosotros en este continuo cambio de enfoques de paradigmas para el ejercicio profesional. Las normas habían comenzado en las más estables en el Código de Comercio emitido en 1971. Y ahí nos movíamos junto con la Ley 43 del 90, digamos que con comodidad, porque había una coherencia de las reglas de nuestro comportamiento, del comportamiento deseado en nuestro ejercicio profesional. Pero empiezan a aparecer otra gran cantidad de normas. Aparece el Código Penal, donde empiezan a decirnos ciertas cositas. Mire que es que si usted deja conocer la información de sus clientes a la cual usted tuvo acceso por el ejercicio de su profesión, entonces ustedes van a tener un serio problema y es que pueden ser procesados penalmente por abuso de confianza, pero también pueden ser procesados penalmente si coadyuvan a algunas actividades de los clientes como la evasión de impuestos, y también pueden ser sancionados penalmente si ustedes coadyuvan, elaboran dictámenes revestidos de fe pública que tengan información falsa, adulterada, no correspondiente con la realidad, y entonces pueden ser procesados. Y entonces aquí ya las amenazas no son las simples amenazas de carácter disciplinario, sino que ahora son amenazas de carácter penal. En el año 2011 se establece un estatuto anticorrupción donde nos dicen, mire, ustedes se tienen que dedicar a hacer un bloque de choque contra las actividades de corrupción. Ustedes tienen que denunciar las conductas de las empresas a las que están vinculados que tiendan a realizar actividades reconocidas como actos de corrupción, como el otorgamiento de dádivas a funcionarios públicos para buscar favorecimientos en la contratación estatal. Y si no lo hacen, entonces, es decir, más ética del miedo. Viene la ley 1762 del 2015, que es ley antilavado de activos, en la cual nos dicen, mire, y los contadores y los revisores fiscales, cuando tengan conocimiento de operaciones, ojo, de operaciones que puedan constituir lavado de activos y en especial de contrabando, entonces deben reportar eso ante la unidad de investigación de activos financieros para que se realicen allá las investigaciones requeridas, y de lo contrario pues ha de quedar inmerso en algún tipo de delito, que inclusive trató de ser creado un nuevo delito con el proyecto de ley de la Fiscalía General de la Nación que presentó Néstor Humberto Martínez, que creaba el delito de omisión de reporte. Actualmente eso lo trabajan por otro delito que está ahí en el Código Penal, que se llama la omisión de denuncia. Viene todo un régimen penal tributario
incorporado en el año 2017 para frenar conductas de evasión, para frenar conductas de peculado por la no transferencia de los valores tributarios recaudados por las organizaciones empresariales al Estado. Viene una ley, desafortunadamente no la identifiqué aquí, que se llama la Ley Antisoborno Internacional, que llega y nos dice, miren, contadores públicos, revisores fiscales, responsables de los sistemas de control interno, ustedes tienen la obligación de denunciar cualquier operación que pueda constituir delitos contra la administración pública, contra el patrimonio económico o contra el orden económico y social. En la práctica, a nosotros nos mandan a estudiar derecho. Cuando yo cojo el Código Penal y miro esos capítulos referentes a delitos contra la administración pública, contra el patrimonio económico y contra el orden económico y social, son 78 delitos. Y yo deberé saber qué significan esos delitos si es que pretendo establecer procedimientos a través de los cuales yo pueda detectar operaciones que puedan constituir esas conductas para cumplir mi obligación de denunciar. Aquí las condiciones del ejercicio profesional se ponen supremamente complicadas. Cuando uno, en ejercicio, por ejemplo, de la revisoría fiscal, iba y, como se dice coloquialmente, echaba al agua al contador porque había incurrido en determinadas irregularidades en el manejo de la contabilidad, pues ahí lo máximo que podría pasar es que el contador se ponía bravo. O que el jefe de inventarios se fuera terriblemente disgustado. Pero el asunto es que ahora, con este tercer paradigma de defensores de la ley, de convertirnos en el bloque anticorrupción, pues ya el tipo de consecuencias del cumplimiento de esas funciones es tremendamente distinto. Yo acuso de contrabando a los funcionarios de una empresa y pues esos son delincuentes. Yo acuso de incurrir en delitos contra el patrimonio económico y me estoy enfrentando a esas delincuentes. Pero la regulación me exige que tengo que cumplir con esas responsabilidades, con esas obligaciones, pero no aparece por parte alguna como algún mecanismo de protección. Por ahí en el gobierno pasado se hizo un estudio muy interesante, vale la pena que lo busquen y lo estudien, que se llama Proyecto de Protección a Denunciantes, en el cual se plantean una serie de cosas, algunas que nos tocan. Por ejemplo, para que no nos despidan por denunciar o por reportar, establecimiento de términos largos de periodo de los revisores fiscales, la imposibilidad de removerlos a no ser que eso se haga con base en
justa causa, todo tipo de cosas sobre protección de denunciantes. Está el estudio, pero no ha llegado a ninguna norma y nosotros nos encontramos en ese tremendo problema en el ejercicio profesional que me parece que lo más lógico es que lo reconozcamos para saber cómo nos movemos en términos del ejercicio profesional. A nosotros lo que nos dicen en últimas, en términos del ejercicio profesional es, mire, su ejercicio profesional debe estar anclado en un principio. Ese principio no está en el Código de Ética, que es el principio de probidad. Y hay que hacer algunos comentarios relacionados con ese discurso de la probidad. ¿Qué es eso de la probidad? Por estos días, la Contaduría General de la Nación desarrolló una actividad académica en la cual se hizo una presentación de una publicación en la cual se hace relación al asunto de la probidad. La publicación es Cuentos y Cuentas, la probidad en las cuentas públicas. Es un ejercicio muy interesante que se hizo allí para desarrollar ese concepto de probidad. La probidad, yo podría definirla como la obligación de compromiso con la verdad a partir de la integridad y de la racionalidad. De los elementos que integran la probidad son la integridad y la racionalidad. La integridad hace relación a las actuaciones del individuo ajustados a una moralidad socialmente aceptada, asociados a la subordinación al ordenamiento legal, a la imparcialidad de los juicios, el ejercicio de la autonomía y la protección del bien común. Y la racionalidad, que es la que nos va a acercar al concepto de verdad, es que nos exige que todas nuestras actuaciones estén fundamentadas en el conocimiento, en el ejercicio de la razón. Es decir, solamente si nosotros actuamos con probidad, actuamos de una manera positivamente ética. Y esa probidad tan anhelada puede tener unos obstáculos en términos de la posibilidad de alcanzarse. Puede estar limitada por dos elementos fundamentales que son la libertad y la necesidad. Vamos a decir que la necesidad no es otra cosa que el requerimiento natural de satisfacción de deseos, que ojalá no vayan a ser deseos
que estén por fuera de los sistemas de valores. La gente tiene unas necesidades básicas, unas necesidades naturales. Por ahí hay en la administración hay una pirámide que llaman la pirámide de Maslow, que dice que la gente necesita satisfacer unas necesidades naturales como respirar, comer, caminar, moverse, que también tiene que satisfacer unas necesidades de reconocimiento, de integración a grupos comunitarios. Y nosotros, pues, tenemos necesidades, que no son solamente las necesidades individuales, sino las de la familia, las que surgen de nuestra relación con la familia. Y nosotros necesitamos satisfacer esas necesidades para gozar de algún nivel de calidad de vida. La libertad se entiende como la capacidad de decidir mediante el ejercicio de la voluntad. Es tomar decisiones en ejercicio de la voluntad, porque yo lo quiero hacer. Y esos dos elementos yo los he situado dentro de esta matriz de libertad y necesidad, que tiene todo que ver con ese asunto de la independencia con que deben actuar los contadores públicos. Yo aquí estoy diciendo, yo puedo tener libertad en unos niveles muy bajos o puedo tener libertad en unos niveles muy altos. Yo puedo tener necesidad en unos niveles bajos o en unos niveles altos. Cuando una persona, al realizar una determinada acción, se encuentra en una condición de que tiene bajos niveles de necesidad y altos niveles de independencia, esa persona puede trabajar con independencia. Es el campo específico para trabajar con altos niveles de independencia. Cuando una persona tiene altos niveles de libertad y altos niveles de necesidad, esa persona es susceptible de condicionamientos individuales para actuar con probidad. Cuando una persona tiene bajos niveles de necesidad, pero también bajos niveles de libertad, entonces es sujeta de condicionamientos sociales para el ejercicio de la probidad. Y cuando una persona tiene bajos niveles de necesidad y bajos niveles de libertad, es una persona dependiente que difícilmente puede practicar la probidad. Altos niveles de necesidad, bajos niveles de libertad. Es una persona dependiente. A mí me parece que este es un referente bastante interesante para que nosotros empecemos a medir en términos muy absolutos, muy analíticos, ¿cuáles son las probabilidades de un ejercicio profesional caracterizado por la probidad?
¿realmente los contadores públicos son una profesión liberal y en condición de profesión liberal pueden gozar de altos niveles de libertad? Los sistemas de relacionamiento de mercado de los contadores públicos tienen la potencia de satisfacer sus necesidades para que él, en términos generales, pueda determinar acciones fundamentadas en la probidad. Y yo voy a hacer algún trabajo de casuística sobre estas cosas. Nosotros muchas veces somos muy rígidos al juzgar a la gente. Yo soy miembro del Tribunal Disciplinario de la Profesión. Y yo a veces quedo tremendamente preocupado con decisiones que hay que tomar. Pero son decisiones que se hacen en el relacionamiento de la norma y la conducta, sin considerar las condiciones de las personas. Voy a tomar un ejemplo que es público. Cuando el presidente Santos fue elegido, entonces él tomó la decisión de reanudar sus relaciones de todo tipo con Venezuela. Y citó para el 8 de agosto una cumbre presidencial en la ciudad de Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, para darle todo el simbolismo a ese encuentro con el presidente de Venezuela. El presidente se citaron a las 12 del día. El presidente Santos dijo, no, pero si me ven llegar a las 12 dirán que es que también estoy como muy angustiado, mejor llego a la 1. Y llegó a la 1. El presidente Chávez llegó a las 3. Ese estaba menos preocupado por mostrar el hambre, el restablecimiento de relaciones. Y se reunieron y empezaron a discutir la reanudación de relaciones. Y empezaron las discusiones de siempre. Bueno, reanudemos relaciones, pero usted me entrega a los guerrilleros que están en Venezuela. Y el otro le dijo, bueno, yo le entrego los guerrilleros que están en Venezuela si usted me entrega a los golpistas que están en Bogotá, los que le dieron el golpe a Chávez. Pero fueron muy pragmáticos los dos y entonces dijeron, no, metamos eso en la agenda y reanudamos relaciones, que era lo que no había pasado nunca en gobierno anterior. Entonces determinan reanudar relaciones y entonces Santos, muy pragmático, de inmediato dispara. Bueno, ahora que somos los mejores amigos, ¿por qué no me agiliza los pagos como por $2.000 millones que deben empresarios venezolanos a empresarios colombianos por exportaciones y que están pendientes esos pagos de autorización del gobierno, porque allá no hay libre circulación de divisas? Y Chávez le dijo, sí señor, con mucho gusto. Yo voy a agilizar esos pagos previa auditoría. Entonces le dijo, ¿cómo así que previa auditoría? Dijo, sí, lo que pasa es que
se han establecido unos métodos ahí de corrupción en donde empresarios venezolanos tramitan importaciones ficticias de Colombia. La importación realmente no se realiza, pero en papeles todo es legal, y cuando se le gira al empresario colombiano, él retira su comisión y el resto se lo consigna al empresario venezolano en un paraíso fiscal. Entonces, previa auditoría, voy a agilizar esos pagos. Pero además le quiero decir una cosa. No solamente es que la operación sea ficticia, es que a usted le exigen la devolución del IVA. Investigue esa cosita. Santos vino, nombró una comisión para que investigara eso, pero se llenó de escepticismo en relación con la comisión y le nombró una comisión a la comisión, una comisión de vigilancia a la comisión de investigación, que dio origen por ahí a un organismo de investigaciones sobre recaudos. Y efectivamente se descubrió que se estaban haciendo unas devoluciones del IVA que eran irregulares y que marcaban una enorme cantidad de dinero, creo que eran algo más de 2 billones de pesos. Se hicieron unas investigaciones y cayeron, serán los chivos expiatorios. 17 órdenes de detención, 16 contra contadores, y de los contadores 15 contra contadoras. Se tramitaron las sanciones y sancionadas. ¿Qué se vio? El comportamiento del contador que firmó documentos que no correspondían con la realidad, coadyuvando a una devolución irregular de unos recursos que eran un acto de corrupción y sancionados. Para nosotros el análisis se acaba ahí. Hay otras personas que de pronto nos da por mirar cosas, ¿no? La persona que coordinaba todo ese asunto era una contadora pública, y todas las personas que vinculó en sus equipos para desarrollar esas actividades eran contadoras públicas. Pero esas contadoras públicas eran seleccionadas a partir de la satisfacción de unas condiciones que establecían. Y las condiciones que establecían era ser cabeza de familia, ojalá madre soltera, es decir, una persona que tuviera altos niveles de necesidad. Yo hablé con algunas de ellas en un proyecto de investigación que estoy avanzando. Les pregunté cuánto les tocó y todas dijeron nada. Era por conservar el trabajo. Es decir, hay presiones que ejercen los empresarios sobre los contadores, y eso no es aquí. También en Europa hay un estudio supremamente serio sobre las presiones de los empresarios sobre los contadores. Eso es en todo el mundo. Los presionan. Y el factor de éxito de esa presión es el problema de la necesidad. Nosotros nunca miramos esas cosas. Y eso uno debería de estarlo considerando. Si se quiere que el contador sea el bloque anticorrupción, garantícele la satisfacción de sus necesidades para que él pueda actuar con libertad. Con libertad. Y entonces, el primer gran problema que nosotros tenemos es que
la mayor parte de los contadores tenemos altos niveles de necesidad insatisfecha. Altos niveles de necesidad. Y eso puede generarnos algún tipo de condiciones de aceptación de presiones. Esas necesidades, esas condiciones de necesidad implican, se vinculan inclusive con el empleo, con el acceso al trabajo. Y el acceso al trabajo no es fácil. Los índices del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación dicen que son altos los requerimientos de contadores en el mercado laboral. Pero hay otro tipo de índices que muestran formas de subempleo de los contadores, es decir, que tienen que trabajar haciendo cosas que no quieren. Manejar un taxi, trabajar como auxiliar contable, cosas así, porque no encuentran acceso a trabajos de calidad, y eso está determinado por unos problemas de estructura del mercado profesional, que es la concentración de los servicios profesionales independientes en grandes firmas profesionales, que además son protegidas por el Estado. A nivel mundial están tremendamente cuestionadas. Pero aquí son protegidas por el Estado. Yo en algún momento tuve la oportunidad de publicar la respuesta a un derecho de petición que presentó una firma nacional de contadores de por qué la habían eliminado en el proceso de selección de revisor fiscal de una electrificadora. Y el presidente de la electrificadora le contesta así sin ningún sonrojo, que es instrucción del Ministerio de Hacienda, que la contratación de servicios de revisoría fiscal y de otros servicios de contaduría se haga con firmas internacionales. Habla del gobierno, habla de mercados libres, pero él mismo adopta políticas a través de las cuales elimina las posibilidades de los mercados libres, dándole protección especial a determinadas instituciones de prestación de servicio. Eso es una limitante grande de la libertad. La otra, pues por supuesto, es el problema de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo es una máquina de creación artificial de necesidades, fundamentalmente a través de la publicidad subliminal. Y esa generación artificial de necesidades, no solamente para nosotros, para estar conectados con las marcas y esas cosas, sino para nuestras familias, eso va incrementando los niveles de necesidad, y los incrementos de los niveles de necesidad es un factor que limita las posibilidades de la probidad. El paradigma del éxito. La persona exitosa es la que más tiene, no es la que más sabe. Es la persona que más tiene. Y voy a hacer relación a un problema que es fundamental, el problema de la regulación. Nosotros, en términos de regulación, estamos en el peor de los mundos. Si nosotros miramos la regulación sobre contabilidad, el Código de Comercio establece unas normas de contabilidad
que ahora están tratando de derogar. Y en esas normas de contabilidad parten del criterio de que la contabilidad es la historia clara, completa y fidedigna de los hechos que afectan el patrimonio del comerciante. La historia clara, completa y fidedigna de los hechos que afectan el patrimonio del comerciante. Y eso es claramente conectado con la utilización del costo histórico como unidad de medida en la contabilidad, porque el costo histórico es el que permite reportar los hechos, el que permite verificar la realización de las transacciones, el que permite verificar las afirmaciones que se incorporan en la contabilidad, porque allí las cosas pueden ser objeto de verificación, de comprobación. Pero al pie de ese requerimiento de información, aparecen las decisiones del gobierno nacional adoptando los estándares internacionales de información que corresponde a información de pronósticos. El valor razonable es un pronóstico. Y los pronósticos no son verificables, no son comprobables. Y nos colocan ahí en el peor de los mundos. Y como para que no quedara duda, entonces además nos dicen las normas, y ojo, es un hecho irregular en la contabilidad llevarla de tal manera que no permita el conocimiento de las bases de determinación de los impuestos y las retenciones. Y lo que nosotros estamos viendo ahí es que hay 3 bases comprensivas de contabilidad. Y entonces, ¿qué hace uno frente a esa condición de la regulación? ¿Cómo ejerce la libertad? Estamos en el peor de los mundos. Si cumplo una, violo la otra. El Código de Comercio determina unas funciones de los revisores fiscales. Funciones que se refieren a vigilancia de las operaciones que realizan las personas jurídicas. Pero al pie de esas normas que se establecen en el Código de Comercio, desarrollan otra norma, estándares internacionales de aseguramiento, que determinan que el aseguramiento consiste en verificar la coherencia de los contenidos de los informes financieros con el marco de los estándares internacionales de información financiera. Son 2 cosas distintas, por favor. Es imposible cumplir las funciones de los revisores fiscales con las normas de aseguramiento. Son 2 formas muy distintas de ejercicio profesional. ¿Cómo nos van a decir que realicemos el ejercicio profesional con base en normas de aseguramiento? Es decir, la regulación actúa como un instrumento de profunda influencia en la pérdida de libertad del contador. Son regulaciones paralelas y contradictorias sobre un mismo asunto, que es lo que conduce a una condición de anomia, como dicen los abogados. La concurrencia de normas sobre un mismo asunto con carácter contradictorio elimina la eficacia de la norma.
Y nosotros tenemos que enfrentar eso en términos de nuestro ejercicio profesional. ¿Cómo podemos resolverlo? Era la pregunta que planteaba hace un rato Gustavo. Bueno, con conocimiento, con ejercicio de la inteligencia. Pero el conocimiento y el ejercicio de la inteligencia está más allá de la observancia de las normas. Nosotros en nuestro centro de investigación trabajamos un objeto de investigación que llamamos contametría. Y dentro de ese concepto de contametría, una de las herramientas que hemos desarrollado se refiere a trabajar un solo sistema contable con la capacidad de permitir la obtención de informes sobre diversas bases comprensivas de contabilidad, lo cual nos permitiría satisfacer las 3 regulaciones paralelas. Pero es un ejercicio de conocimiento. Hubo que crearlo, y para crearlo hay que salirse de las normas. Hay que ir más allá de las normas. Hay que hacer ejercicio de la inteligencia. Así nosotros vamos a posibilitar por lo menos que la gente no siga creyendo que cuando firma unos estados financieros elaborados con base en estándares internacionales de información financiera, da fe pública. Porque la fe pública es una presunción legal de que todo documento firmado por el contador público corresponde a la realidad y se ajusta al ordenamiento jurídico. Cuando nosotros presentamos estados financieros fundamentados en pronósticos, no podemos dar fe pública. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta de esos grandes conflictos en que nos están incorporando por una irresponsabilidad estatal en el manejo de la regulación. Y cuando uno indaga y dice, pero es que ¿cómo así? Mire que el Código de Comercio dice que la información es fidedigna y en cambio las normas de auditoría dicen que la información es razonable. Entonces algunos ignorantes ilustrados dicen, eso son sinónimos. No, eso no son sinónimos, son cosas distintas. La información razonable es la que se obtiene de la aplicación de normas. La información fidedigna es la que representa la realidad de los hechos y fenómenos. Son 2 cosas totalmente distintas. Pero nosotros tenemos que entrar a desarrollar eso que tiene que ser nuestro máximo valor ético. La probidad, que implica el ejercicio de la inteligencia antes que el seguimiento ciego de las normas. Si hacemos lo primero, ejercer la inteligencia, vamos a ejercer la profesión sin riesgos. Vamos a encontrar las soluciones adecuadas. El conocimiento es una gran potencia en la realización de las acciones humanas. Si actuamos como seguidistas ciegos de normas, nos vamos a enfrentar a problemas increíbles porque seremos inducidos a cometer errores por obligación legal.
Muchas gracias.